Muy buenos días, iglesia, muy buenos días, pueblo del Señor. ¿Cómo están? Que la gracia del Señor sea grandemente en tu vida. En esta gloriosa mañana es una enorme bendición el poder dirigirme una vez más hacia tu vida, hacia tu hogar, hacia donde pueda llegar este video. Esperamos en el Señor que pueda ser de una gran bendición. Hoy pues tenemos la bendición del Señor de subir nuestro video nuevamente este primer martes de este mes. Hoy martes 2 de junio del 2020 nos bendice el Señor con la vida, nos bendice el Señor con la salud y damos gracias a Dios porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Hoy quiero compartirte un tema que le he titulado ¿Cómo puedo vencer? ¿Cómo puedo vencer? Es el tema que hemos escogido para esta mañana, para este corto. Y amado hermano, uno de nuestros grandes problemas es el que nosotros reconozcamos. El grave problema del ser humano es reconocer que ha cometido un error. Y sabes cuál es el problema de todo esto. Muchas veces nosotros nos atrevemos a creer como nadie nos ha visto, nadie nos vio. Si fallamos o no fallamos delante de Dios, pues como nadie nos vio, aparentemente sigue nuestra vida normal. Pero como creyentes, como hijos e hijas de Dios, cualquier participación al pecado es algo que nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar porque si no reconocemos que hemos fallado, si no reconocemos que estamos mal, va a suceder algo. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder, iglesia? Es que silenciosamente vamos nosotros a tener un decaimiento espiritual. Silenciosamente va a empezar a suceder que vamos a tener una muerte espiritual. ¿Y a dónde nos va a llevar esta muerte? Va a tener como resultado, mis amados hermanos, el ya no tener un deseo por las cosas de Dios. Y es ahí donde en esta mañana yo me inquietaba y le oraba mucho a Dios por subir esta palabra, porque créame, es primeramente a mi vida que habla el Señor y cómo podemos vencer. Entonces entendí algo y allá en la carta al libro de los Romanos, en su capítulo 8, dice la palabra del Señor, allá en el verso 26 te quiero leer y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables. ¿Cómo podemos vencer la pregunta? Yo no sé si en algún momento dado tú te has puesto a pensar, por más que me esfuerzo, por más que lucho, siempre le fallo a Dios, siempre hago esto de una de otra manera y créanmelo, a mí me pasa constantemente. Por más que uno quiera esforzarse, por más que uno quiera decir, esto ya no lo vuelvo a hacer, siempre hay errores, siempre hay áreas donde nosotros le fallamos a Dios. ¿Y eso por qué sucede? Porque tú y yo somos humanos, somos de carne y hueso, entonces estamos sujetos a las pasiones de la carne, sí y solo sí, si no hemos dejado que Jesucristo a través del Espíritu Santo nos pueda guiar. Cuando el Espíritu Santo nos guía, cada una de esas pasiones van siendo crucificadas juntamente con Cristo Jesús. Pero para que nosotros podamos vencer, para que nosotros podamos salir adelante, dice la Biblia que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, si estamos nosotros caminando a través de la gracia del Espíritu Santo, vamos nosotros a tener una intervención divina. De lo contrario, va a ser muy difícil, amados hermanos, que nosotros
podamos vencer. Pero para ello, para que Jesucristo pueda interceder a través de su Espíritu Santo en nosotros, para que Él nos pueda ayudar en nuestras debilidades. En el mismo capítulo del libro de los Romanos dice la palabra de Dios en el versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Ese es el punto. Para poder llegar a entender que Jesucristo está en nosotros, que a través de su Espíritu Santo nos ayuda, Él intercede, Él gime por nosotros, algo tiene que suceder. Nosotros tenemos que dejar que las pasiones de la carne sean gobernadas bajo la guianza y la influencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios está en ti, recuerda esto: ¿cómo puedo vencer? Si el Espíritu de Dios está en nosotros, el mismo Espíritu nos va a ayudar no solo en nuestras debilidades, sino que dice que ya no vamos a andar nosotros en los deseos de la carne, sino en los deseos del Espíritu. ¿Y qué hace automáticamente? Anula aquellas acusaciones que tienes de parte de Satanás. A mí me ha sucedido que cuando uno le falla a Dios, ahí está la voz interna del enemigo diciéndole: fallaste, no pudiste vencer, fuiste débil. Y entonces el enemigo empieza a minar tu mente, tu corazón y tu espíritu con pensamientos de que le hayas fallado al Señor y que el Señor ya no te puede perdonar y que estás tan distante de Él. Y eso te hace a ti que seas cada día más vulnerable a seguir participando y participando. Pero cuando tú le dejas al Espíritu Santo que entra, dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que vivir conforme al Espíritu. Y esto nos viene a bendecir. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ahí en el mismo libro de los Romanos, en su capítulo 7, versículo 17, dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo decía: las cosas que no quiero hacer son las primeras que yo hago. Lo que yo me he propuesto ya no hacer es lo que primero pienso en querer hacer. Pero habla y recalca, dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, cuando nosotros le damos la oportunidad para que el enemigo mine nuestra mente, mine nuestro corazón con algo, sucede algo. Dejó Cristo de tener el lugar que tenía que tener. Por lo tanto, el pecado que mora en mí, el pecado o el deseo que está en mí, en la carne, eso hace que yo pierda el deseo de tener un encuentro con el Señor. Y el apóstol Pablo sigue reconociendo de esta manera y dice la palabra del Señor. En el versículo 24 del mismo capítulo 7 de Romanos dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, él entendió que definitivamente no podía vencer solo. Él dijo: ¿quién va a poder hacer algo por mí? Mas, sin embargo, en el verso que yo te pude leer inicialmente, dice: el Espíritu Santo, quien conoce nuestras debilidades, nos ayuda a interceder, intercede por sus santos, con gemidos indeseables. Pero para ello nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Andar en el Espíritu. En otras palabras, morir cada día y pedirle a Dios a través de Jesucristo que mande de su Espíritu Santo en nosotros para que nos ayude a vencer. Tú podrás ser la persona más preparada. Esta palabra puede llegar a siervos, siervas de Dios, ungidos de Dios, y doy gracias a Dios por esos varones que se dejan llenar del Señor. Pero hay algo importante: siguen siendo humanos. Y mientras que estemos en este cuerpo carnal, mientras que estemos en esta tierra, vamos a seguir siendo vulnerables, débiles en cuanto a los deseos de la carne. Pero cuando está el Espíritu en nosotros, mora en nosotros,
Entonces se aparta el deseo de la carne y empieza el deseo por estar en las cosas espirituales, el deseo por estar en la presencia del Señor, el deseo por estar desesperado, estar un momento en la presencia del Señor. La pregunta venía a mi mente, ¿cómo puedo vencer? Por eso le titulé a este fragmento de la palabra, ¿cómo podemos vencer? Y vamos a vencer, sí, solo sí, iglesia, si el Espíritu Santo te guía, si el Espíritu de Dios está contigo. De lo contrario, con tus fuerzas no vas a poder vencer. Hace 8 días hablábamos de un tema respecto a mi peor enemigo. Y hoy con este fragmento de la palabra lo complementamos, que vas a vencer a ese peor enemigo que eres tú, solo si el Espíritu Santo de Dios guía tu vida. La verdad es que esto no lo quiero hacer tan largo porque no es una prédica grande, no es una prédica un tiempo completo porque en 2, 3 minutos es difícil explicar todo esto. Pero yo te puedo decir algo, tus pecados, tus debilidades, si las reconoces, las entregas al Padre, vas a vencer. Si las escondes, si las guardas para ti mismo y silenciosamente dices nadie me vio, hay un ojo divino que te ha visto. Y sabes que vas camino a una muerte espiritual. Y por eso yo te digo en el nombre de Jesús, levántate, levántate en el nombre de Jesús y deja que el Espíritu Santo guíe tu vida. Amén. Así que, mis amados hermanos, este corto espero que haya sido de una gran bendición para tu vida espiritual. Y siempre recalco, si te bendice esta palabra, compártela. Si te bendice esta palabra y te gusta el trabajo que este siervo hace, yo subo esta palabra en mi canal de YouTube. No tengo más que la menor intención de algo para una gloria propia, sino que mi deseo, mi intención, mi propósito es que cuando tú recibas la palabra de Dios seas uno de los primeros en ser notificados. Pero para ello es necesario que te suscribas, así que cada estreno que yo tenga de la palabra del Señor, tú vas a ser uno de los primeros en escucharlo y en recibirlo. Si Dios me permite, martes a martes quiero estar subiendo una palabra, ya sea que lo haga por mi canal de YouTube y luego subimos el video también a Facebook. Mi propósito es que te bendiga. Así que si te bendice, escríbeme. Si quieres que también que comparta un tema que sea de tu interés, lo podemos estudiar y lo podemos compartir también. Que la gracia del Señor sea en tu vida. Si Dios nos presta la vida, nos vemos hasta una próxima iglesia amada. Bendiciones.